Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿y cuenta? Presidenta, sí, hay un documento que llegó del diputado Esteban Velázquez en que solicita a la comisión que coloque en tabla en el momento oportuno el proyecto de ley que modifica el artículo 66 ter del Código del Trabajo para conceder permiso laboral a los trabajadores que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Bomberos Voluntarios. Nada más, Presidenta. Gracias, señora secretaria. Bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Tenemos como punto primero de la tabla es continuar con las audiencias públicas en relación al proyecto 40 horas. Y para este propósito hemos invitado al especialista en políticas de mercado institucionales laborales, la OIT, señor Andrés Marinakis, y al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Retail París, señor Jorge Frankovich. Voy a entregar la palabra entonces al señor Marinakis. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de jornada de trabajo. Y para el día de hoy yo estructuré la presentación bajo tres temas principales. Tenemos copia de eso, ¿no? ¿Sí? También eso ya. En primer lugar, los antecedentes normativos de la OIT en materia de jornada de trabajo. En segundo lugar, algunos antecedentes internacionales que pudieran servir de referencia. Y en tercer lugar, unas pocas consideraciones con respecto al proyecto que está en discusión en este momento en el Senado. Con respecto a las normas internacionales del trabajo más relevantes sobre el tema, se destaca que este tema en particular fue el primer tema motivo de los convenios internacionales de la OIT, institución que cumple este año 100 años, y el convenio número 1 data de 1919 y se refiere a las horas de trabajo y establece la jornada de trabajo de 8 horas por 6 días a la semana, da 48 horas a la semana. Ese era un principio, era uno de los temas principales al momento de la fundación de la OIT. En segundo lugar está el convenio sobre las horas de trabajo en comercio y oficinas. La historia de la OIT en términos normativos muestra la evolución del pensamiento. Originalmente el convenio primero se refería únicamente a la industria y posteriormente hay un convenio complementario que extiende prácticamente la misma normativa al comercio y oficinas. Es el convenio número 30, pero es muy similar. Estos dos convenios entonces establecen la norma general de las 48 horas regulares de trabajo a la semana con un máximo de 8 horas al día. Posteriormente, en el año 1935, sancionó el convenio sobre las 40 horas, que ahí está, entre paréntesis, contó con 15 ratificaciones. Este fue un convenio que se dictó en el contexto de la crisis mundial de los años 30 y tenía como objetivo la idea de repartir el trabajo. Estaba la idea que reduciendo la jornada, el trabajo que existía se iba a repartir entre más personas y que de ese modo iba a ser un medio para paliar la crisis que había en materia de empleo. Y posteriormente, en el año 62, ya mucho más actual y más cercano en el tiempo, hay una recomendación sobre la reducción de la duración de la jornada de trabajo que promueve la adopción de la jornada de trabajo de 40 horas. Sobre eso voy a hablar un poco más en extenso posteriormente. Entonces, estos dos instrumentos establecen el principio de la semana de 40 horas. Cuando hablamos de jornada, no solo es importante hablar sobre las horas de trabajo ordinarias, extraordinarias, etcétera, sino también es fundamental hablar sobre los tiempos de descanso. Descanso durante la jornada de trabajo, entre jornadas de trabajo, durante la semana. El convenio sobre descanso semanal en la industria es del año 1921, el número 14, y establece el principio de un día de descanso a la semana, y este tiene
ratificaciones, 120 ratificaciones al día de hoy, pero es un principio prácticamente de cumplimiento universal. En todo el mundo se acepta que en una semana de trabajo tiene que haber un día de descanso obligatorio. Y como les comentaba, en este caso sucede lo mismo. En el año 57 está el convenio 106 que aborda este mismo tema para el comercio y oficinas, complementa el convenio anterior. Entonces, ambos establecen la norma general que los trabajadores deben disfrutar de un periodo de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada 7 días. El convenio sobre vacaciones remuneradas del año 1970, el 132, establece que toda persona a la que se aplique el convenio debe disfrutar de al menos 3 semanas laborables de vacaciones anuales pagadas por cada año de servicio. Entonces, cuando hablamos de jornada de trabajo, hay que tener en cuenta los distintos elementos que conforman esa jornada. Está la jornada ordinaria por semana, están las horas extraordinarias, los tiempos de descanso diario, semanal, anual, las vacaciones anuales remuneradas y también hay que tener en cuenta los días feriados que existen en cada país. Y están los temas de organización de la jornada y ahí pongo como información un par de convenios que hacen referencia a algunos temas de organización de jornada. En primer lugar, el convenio sobre trabajo nocturno y en segundo lugar el convenio de trabajo a tiempo parcial. ¿Cuáles son los principios que procuran resguardar estos convenios y en general la normativa que se establece en los países en materia de jornada? En primer lugar, el más destacado es el efecto de las jornadas excesivas sobre la salud y la seguridad en el trabajo, en industria al principio del siglo, pero extendido al resto de las actividades. Entonces, en su momento, obviamente, las jornadas eran extremadamente extensas y ponían en riesgo la salud y la seguridad en el trabajo. Esto se ha ido transformando y hay temas de salud y seguridad que van más allá de lo tradicional del riesgo de accidentes de trabajo, sino también hay el desgaste propio de extensas jornadas y el desgaste mental, etcétera. En segundo lugar, como había mencionado en el caso del convenio que se dictó en los años 30, está la idea de que la reducción de la jornada de trabajo puede ser un elemento que sirva a redistribuir el empleo disponible entre más trabajadores. Y ese fue el principio utilizado en ese momento. Este es un tema quizás más polémico. Sobre el primer punto creo que no hay disputas, que ese es un principio fundamental para la restricción de ponerle límites a la jornada y sus formas de organización. En el caso de la redistribución como elemento de generación de empleo es quizás un poco más polémico. Y en tercer lugar, un aspecto que ha ido cobrando cada vez más importancia es el espacio que tiene que existir, el equilibrio que tiene que existir entre la vida personal y familiar y el trabajo. Y evidentemente, es un principio que entiendo que es uno de los más importantes que está poniendo el tema en el caso de Chile. Había mencionado la recomendación de la OIT sobre la reducción de la duración de la jornada de trabajo, que es del año 1962, y establece una serie de principios. Los convenios se refieren a todos los países del mundo y, por lo tanto, parte estableciendo lo que hay que hacer en los casos que los países excedan las 48 horas de jornada ordinaria, y ahí dice que tienen que adoptar medidas inmediatas para reducirla a ese nivel, sin reducir los salarios que se están percibiendo. En el caso de los países que tienen 48 horas o menos como jornada ordinaria, sugiere la recomendación preparar medidas para reducción progresiva de acuerdo a las circunstancias nacionales. Y entre las distintas consideraciones que dice que hay que tener en cuenta el grado de desarrollo del país, no afectar la producción, el desarrollo de nuevas industrias o competitividad internacional, evitar presiones inflacionarias. Como ven, entonces, se señala que hay que preocuparse porque la introducción de esta reducción de la jornada no tenga estos efectos negativos.
También señala que la reducción progresiva de la jornada se puede dar por etapas espaciadas en el tiempo, por sectores de economía, o sea, establece como recomendación esta posibilidad para introducir esta reducción de la jornada. Y también sugiere limitar la cantidad de horas extraordinarias que pueden efectuarse en un periodo de tiempo. Pasando entonces un poco a los antecedentes internacionales, quería mostrar un poco cuáles son los límites a la jornada legal que predominan en el mundo. Y hacia 2005, prácticamente la mitad de los países tenían una legislación que establecía una jornada de 40 horas. El 25% tenía límites intermedios entre 41 y 46 horas y un 25% tenía 48 horas a la semana. En América Latina, las 48 horas continúan siendo lo más frecuente. En menor medida, esto sucede también en Asia. Ahí señalo que hay algunos países, son los menos, que no establecen límite legal a la jornada. Cuando hablamos de límite legal a la jornada, esto es lo que dice la legislación, puede haber diferencia muy grande con la práctica y las jornadas efectivas que hay en cada país. Quiero señalarlo porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, China tiene una jornada legal de 40 horas y, sin embargo, sabemos todos que en China la jornada efectiva de trabajo es mucho más extensa que eso. Y hay otros países también, como en el caso de Corea, que redujo la jornada de trabajo recientemente y que esa reducción legal de la jornada de trabajo costó mucho más que se tradujera en una reducción efectiva de la jornada. Entonces hay diferencia entre legislación y jornada efectiva. Con respecto a las horas extraordinarias, como decía, los convenios requieren límites, pero sin indicar un nivel preciso. Las legislaciones nacionales establecen límites diarios, semanales o periodos más largos, hasta anuales, o una combinación de estos. En el caso del descanso semanal, como había señalado, es un elemento universalmente aceptado. Prácticamente todos los países establecen un día a la semana como descanso semanal. Y las vacaciones anuales existen prácticamente en todos los países, siendo más bajos en América Latina y en Asia y mayores en Europa y África. En este cuadro presenta información sobre la jornada laboral ordinaria en América Latina y en países de la OCDE. Como verán, los países de América Latina están más concentrados hacia la derecha, en las jornadas más extensas. Los países de la OCDE, el grueso está en la jornada de 42, hay algunos países que tienen jornada un poco inferior, algunos países que tienen jornada legal un poco superior. Esta información está sistematizada tomando como base la jornada semanal. Esto no quiere decir que todos los países utilicen como periodo de referencia únicamente la jornada semanal. Hay países que tienen periodos de referencia más extensos, durante los cuales se tiene que alcanzar un promedio que es el que se señala en el caso de la semana. Entonces es la equivalencia, en este caso, lo que estamos señalando. Y quizás interesante señalar algo que Alemania aparece en el grupo de jornada más alta, es simplemente porque la legislación ahí da un marco en el cual la negociación colectiva, que es lo que predomina, hace que la jornada efectiva sea muy inferior a ese máximo que establece la ley. Este otro cuadro, perdón. En el Reino Unido también hay negociación colectiva. La jornada tiende a ser más extensa que en Alemania. De hecho, yo recuerdo hace muchos años cuando el Reino Unido estaba adoptando la jornada legal de la Directiva Europea. La Directiva Europea establece como máximo una jornada de 48 horas como jornada ordinaria y extraordinaria. Y en el caso del Reino Unido tenían una jornada mucho más extensa que eso y llevó a algunas dificultades. A mí me tocó visitar una empresa, una fábrica de helados en el área de Bristol,
en esa época, y nos contaron el proceso que tuvieron de negociación colectiva que tuvieron que llevar adelante en su empresa para ajustar la jornada, que en el caso de esa empresa estaba muy concentrada en los meses de verano, era muy larga, con muchas horas extraordinarias. En los meses de invierno caía mucho el trabajo, adoptar la directiva europea y una jornada, un periodo de referencia de jornada más extenso, implicaba que los trabajadores perdieran una parte de su ingreso que hacían durante los meses de verano como horas extraordinarias. Y eso fue parte de la negociación colectiva. Y nos contaron el proceso, tuvieron que pasar 3 rondas distintas, había 3 sindicatos, fue un proceso arduo, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo en el cual compensaron la pérdida de horas extraordinarias que implicaba adoptar una promediación de un periodo más largo al salario de base de los trabajadores estable durante todo el año. Incluso hubo otras disposiciones que estabilizaron trabajadores que eran temporarios, que solo contrataban en el verano, y también cambiaron los contratos de ese tipo. Entonces, en el caso del Reino Unido, la jornada de trabajo era más extensa. Hasta el día de hoy todavía se rige por la directiva europea, y los límites son de 48 horas a la semana, incluyendo horas ordinarias y horas extraordinarias. Ahí están señalados entonces en este cuadro las horas máximas por semana. Lo mismo, pero bueno, está el detalle. Pueden ver ustedes entonces todos los países de la Unión Europea alineados en las 48 horas. En el caso de América Latina, las jornadas máximas son más extensas que en la OCDE. En el caso de las vacaciones anuales, ahí la distribución es distinta. Los países de la OCDE se inclinan más a mayores vacaciones anuales, de 20 días para arriba. En el caso de América Latina, la concentración es hacia los periodos más bajos. Los días feriados por año también están constatados ahí, y también notamos que hay algunas diferencias importantes. Entonces, si puedo pasar a algunas consideraciones con respecto al proyecto que está en discusión. Uno de los temas que se destaca en el proyecto es un proyecto muy simple que establece la reducción de la jornada de 45-40, y una de las ideas importantes que se introduce es la idea de que haya alguna gradualidad en la implantación de esta reforma. Y establece una diferenciación según el tamaño de empresa con base a las UEFs que factura cada una de las empresas. Como había señalado antes, la recomendación 116 abre la posibilidad de aplicar reducción de jornada por etapas espaciadas en el tiempo. Por lo tanto, la gradualidad que se adopta en este caso facilita el proceso para que las empresas adopten esta nueva jornada, lo cual consideramos que es positivo. El proyecto en particular para las empresas de menor tamaño establece la idea de que esta reducción se vaya haciendo 1 hora cada año a lo largo de 5 años. Y respecto a esta posibilidad de reducir 1 hora por año, nos parece que es posible que esto genere alguna dificultad en la organización del trabajo, dado que cada año deberían revisarlo y que podría llevar incluso a que en los primeros años se complemente esa primera hora de reducción o segunda hora de reducción a través de un mal uso de horas extraordinarias, y que entonces se postergue la reducción efectiva de la jornada a través de este mecanismo. Sugiero que es un tema que hay que revisar si es mejor hacerlo 1 hora por año o si hay alguna otra forma de efectuar esta gradualidad. Sería bueno que consultaran a otros actores que trabajan específicamente con este tema, que les pueden ilustrar quizás más este punto.
Otro tema que nos llama la atención es que a partir de el año de la publicación de la ley, esta reducción sería aplicable plenamente a las empresas grandes, en las cuales, por ejemplo, un trabajador de salario mínimo debería trabajar 40 horas para percibir un salario mínimo, pero simultáneamente en las empresas de menor tamaño habría trabajadores de salario mínimo que deberían trabajar 45 horas para percibir ese mismo salario mínimo. La pregunta que nos hacemos es si esta situación no podría presentar un conflicto en materia de igualdad de trato. Por lo tanto, sería algo que, de nuevo, habría que analizar con cuidado. Con respecto a las horas extraordinarias, la recomendación 116 de la OIT sugiere limitar la cantidad de horas extraordinarias que se pueden realizar durante cierto periodo de tiempo. Las horas extraordinarias no fueron limitadas cuando se redujo la jornada de trabajo de 48 a 45 horas. En el caso de Chile son 2 horas por día de trabajo en la jornada que se distribuye entre 5 o 6 días, o sea que puede llegar a ser de 12 horas a la semana. Cuando la jornada de trabajo era de 48 horas, había 12 horas extraordinarias. La pregunta es si una jornada de 40 horas requiere mantener esa amplitud de horas extraordinarias o si podría ser conveniente restringirlas. De nuevo, pongo la referencia de la Unión Europea, que establece la jornada máxima en 48 horas a la semana, incluyendo las ordinarias y extraordinarias. Quizás, y entonces en el caso de los países que tienen 40 horas, las horas extraordinarias serían del orden de 8 horas. Cada país, obviamente, este es el marco de la directiva europea, cada país establece sus propios límites. Hay países que establecen límites de horas extraordinarias, no solo por semana, sino por periodos más largos, incluso hasta el año, mostrando que hay un interés particular de acotar el uso de ese tipo de horas extraordinarias. Con respecto a la jornada parcial, el proyecto no hace modificaciones en este tema, por lo que se mantiene la definición de 2/3 de la jornada completa. En el caso de las 48 horas, esto significaría que la jornada parcial sería de 26.66 horas a la semana, lo cual suena un poco raro. Y la pregunta es, uno, si correspondería redondear esta cifra o si, y dar instrucciones sobre cómo redondearla o si hay que definitivamente cambiarla. Una pregunta adicional es, bueno, ¿cómo se implementa la gradualidad, la jornada parcial o si no corresponde aplicar gradualidad? Y qué sucede con los contratos a tiempo parcial que están vigentes en la actualidad, que toman en consideración las 30 horas, al cambiar la jornada parcial a 26 horas, pasarían a ser considerados de jornada completa esos contratos que se arrastran de atrás. Es una pregunta quizás que valdría la pena reflexionar. Bueno, un tema que se ha dejado de lado, entiendo, es el tema de cómo afecta la nueva jornada de trabajo sobre las jornadas especiales y las jornadas extraordinarias. Ahí solo, en esta lámina, solo incluyo alguna información referida a las jornadas extraordinarias. En la actualidad entendemos que hay del orden de 21.000 resoluciones que están vigentes. Esto abarca las resoluciones de los últimos 3 años, 17 a 2019, y comprenden alrededor de 300.000 trabajadores de distintos sectores de actividad y tamaño de empresa. Estas jornadas extraordinarias fueron acordadas y autorizadas en el marco de una jornada semanal de 45 horas. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo se prevé su ajuste a la nueva jornada de 40 horas? Si continuarán vigentes hasta el vencimiento de los acuerdos, si se establece un nuevo periodo o un periodo durante el cual las empresas deben presentar un nuevo acuerdo, deben negociar un nuevo acuerdo y someterlo a la Dirección del Trabajo. Y finalmente, si la Dirección del Trabajo debería preparar actualización de los procedimientos para autorizar, renovar sistemas excepcionales de distribución de trabajo y descansos. Pero entendemos que hay que revisar bien el caso de las jornadas extraordinarias, las jornadas especiales y el impacto que tiene la reducción de la jornada sobre ellas. Finalmente, no quería dejar de hacer mención al tema de la organización de la jornada, porque
el proyecto es bastante escueto y aborda la limitación del número de horas de jornada, principalmente la ordinaria, pero no entra en el tema de organización de jornada. Cuando revisamos la experiencia internacional de lo que está sucediendo en materia de jornada, observamos que este es un tema típico de negociación por las partes y muy extensamente de negociación colectiva, como estaba señalando en el caso de Alemania y de otros países también. Por lo tanto, la pregunta es si no sería importante abrir un espacio, si a través de este proyecto, de esta reforma en realidad, habría que definir cuáles serían los parámetros para que se desarrolle una negociación efectiva sobre estos temas que le sirva efectivamente tanto a la empresa como al trabajador. Y esto entendemos que en cada caso los mecanismos que se adoptan toman en consideración los sistemas de relaciones laborales que existen en cada país. No es algo que se puede transponer simplemente. Podemos decir que en el caso de Alemania es un ejemplo extremadamente virtuoso, pero eso parte de un sistema de relaciones laborales que tiene muchísimos años de desarrollo y una forma de operar. Entonces, la pregunta es, dentro del marco de las relaciones laborales que existen en Chile y especialmente en el marco de lo que esperamos que sean las relaciones laborales más fructíferas entre trabajadores y empleadores en Chile, ¿hay espacio para que este tema sea parte de esas discusiones? Esa es una pregunta final que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés Marinaki, que ha venido en representación de la OIT. Le agradecemos mucho su exposición y el material que nos ha dejado para poder trabajar acá en nuestra comisión. Voy a entregar inmediatamente la palabra, o quieren hacer algunas consultas. Senador Letelier. Solicitar por su intermedio, Presidenta, si la OIT tiene algún estudio de qué ha pasado en países donde se redució la jornada, si es que efectivamente ha aumentado las horas de ocio o si la gente ha tendido a buscar un segundo trabajo y cuáles son los factores que a veces explican eso. Estoy tomando en cuenta el fenómeno de Uruguay, que en un momento en la región se ha hablado de eso, y saber si tienen algún estudio, si esto tiene que ver con niveles de rentas también. Andrés. Sí, sobre ese punto en particular, que yo conozca, la OIT no tiene ningún estudio. Hay algunos trabajos que se han hecho y que dan indicación mixta, pero sí hay casos. A ver, también el punto de referencia de cuál es la jornada habitual y qué margen da para un empleo adicional o para el ocio. En el caso de Francia, donde la jornada se redujo hasta 35 horas, ahí está en debate el tema del segundo empleo como una alternativa que no se proyectó todo hacia ocio y mejor equilibrio de trabajo y familia, vida familiar, sino que también hubo la introducción del segundo empleo empezó a jugar un rol. Y a partir de la reducida jornada, si estamos hablando en Chile la jornada parcial es de 30 horas, estamos hablando que la jornada a tiempo completo en Francia es de 35. Se dan cuenta que eso da mucho margen. Pero no tenemos estudios precisos. Sé que hay estudios que abordan eso y que han encontrado que hay un margen. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra consulta, señor Marinaki? No. Entonces, vamos a entregar la palabra a don Jorge Frankovich, presidente de la Federación de Trabajadores Retail París. Tiene la palabra, señor Frankovich. Señora Presidenta, primero, antes que nada, agradecer, la invitación que tenemos los trabajadores de exponer y venir acá a esta honorable Cámara. La verdad que para nosotros los trabajadores del retail sería mentir si dijéramos que estamos en contra de las 40 horas. Eso no es así, como se han dicho por ahí en algunos medios de prensa. Somos hoy en día el retail
una de los trabajos más golpeados que hemos tenido en estos últimos años, con una rotación tremenda de trabajadores, y seguimos en la incertidumbre de lo que viene. Dicho eso, quiero que quede claro que nosotros no estamos en contra de lo que es el proyecto de las 40 horas. Lo que sí queremos que sea un proyecto claro, un proyecto que no sea desigual para los trabajadores. ¿Y por qué lo digo? Porque tiempo atrás, cuando se promulgó la ley 20.823 de los 7 días adicionales, hasta el día de hoy, los trabajadores del comercio tenemos la incertidumbre de cómo se toman esos días, porque tenemos 150 dictámenes de la Dirección del Trabajo y cada uno de ellos es diferente. Entonces, lo que nosotros queremos, y estamos acá, señora presidenta, señores de la mesa, es para que, si vamos a promulgar una ley, esta ley sea lo más clara y concisa posible, porque siempre las leyes que se han dictado han golpeado fuerte en el sector retail. Hoy en día, también los trabajadores del sector nuestro luchamos contra la tecnología. No tenemos herramientas hoy en día, los trabajadores del retail, para hacerle también frente a esta problemática. Entonces, por un lado tenemos las 40 horas y por el otro lado esta tremenda aborigen que nos ha llegado de la tecnología, donde las ventas hoy en día, la reducción del salario de nuestros compañeros trabajadores se ha reducido casi un 60, un 50% a nosotros. Y eso nos tiene la venta electrónica. Y eso nos tiene preocupadísimos. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos nosotros los trabajadores del retail? De que si se va a promulgar una ley que sería beneficiosa para todos los trabajadores, nosotros más que nadie vivimos y sufrimos el no estar con nuestra familia durante la semana. Tenemos hoy en día tres horarios de trabajo. Tenemos el full, tenemos el part-time, tenemos el peak time, que trabaja sábado, domingo, festivo, y se nos está colocando un cuarto elemento hoy en día en el retail, que es el trabajo por hora, que no sé si ustedes estaban en conocimiento de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antiguamente ser un vendedor del retail o del comercio, como se decía antes, era una profesión, era algo bonito. Hoy en día es algo pasajero, es algo que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y por eso les pedimos que, y vuelvo a hacer hincapié, nosotros no estamos en contra de las 40 horas. Somos dentro de la economía, el retail es el más golpeado en cuanto a lo que es su sistema de vida, pero queremos que esto sea también un aliciente y que la ley, como se promulgue, sea algo fidedigna, sea algo transparente, y no, como le decía yo, de la ley 20.823, que hasta el día de hoy nosotros los dirigentes sindicales somos los que nos llevamos el peso de cómo la podemos llevar adelante. En relación también tenemos el problema del sueldo mínimo hoy en día. ¿Por qué nosotros los trabajadores del retail no podemos optar a lo que se está proponiendo? Ya no queremos en este país que haya categoría de trabajadores 1, 2 y 3. Nosotros en nuestro sector tenemos trabajadores que también ganan el mínimo, incluso a veces menos. ¿Y por qué no poder nosotros ser parte de lo que hoy se está incluyendo en este proyecto del salario mínimo? Yo les dejo esa pregunta. El sector retail es un sector de trabajadores de segunda categoría.
siendo que somos la segunda mano de obra que da la economía en Chile y que por Dios que hemos sido golpeados. Venimos siendo golpeados desde el año 2018 con una caída de un 17%. Y desde el estallido social a la fecha, hoy en día estamos en un 27%, casi en un 30%. Y la incertidumbre es esa. ¿Qué va a pasar con nosotros? Si se aprueban las 40 horas, la disminución, que vuelvo a insistir, nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero queremos que las cosas sean claras. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Van a seguir los despidos masivos en el retail? ¿Vamos a seguir siendo los trabajadores del retail que paguen las consecuencias de otro? No queremos populismo, queremos cosas concretas. Creo que este estallido social nos ha llevado a eso, a que queremos cosas concretas y cosas que sean claras, pero no a medias tintas. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, señor Frankovich. Entrego la palabra a la senadora Goix. Presidenta, hacer una consulta, señor Frankovich, a propósito del estallido social. En el caso de los malls, fundamentalmente, lo que uno ve es que por razones de seguridad, ¿no es cierto?, han tenido una jornada que es más corta. Cierran y lo que uno ve en la práctica es como bastante inestable, porque dependiendo de, ahora se ha ido normalizando un poco, pero ni siquiera había certeza de la hora de cierre. Tenían que estar todos preparados para cerrar cerca de las 7 o quizás antes, dependiendo del sector donde estaba el local. Entonces, no sé si ustedes tienen una mirada de cómo se ha procesado eso, porque ya ha pasado algún tiempo. Nosotros trabajamos hace hartos años en la Cámara, ¿se acuerda la presidenta? Sí, el tema del resguardo al día domingo, en el caso de los trabajadores del retail. Entonces, yo creo que hoy día, si uno lo mira en otro sentido, ha quedado demostrado que se puede salir más temprano y que finalmente el consumo se ajusta, que era lo que defendíamos siempre respecto de los feriados irrenunciables, toda esa discusión. Sí. ¿No es cierto? Era, oye, esto se pierde incluso cuando uno piensa en trabajadores que tienen comisiones, ¿no es cierto? Pero finalmente el consumo se ajusta y yo creo que hoy día hay una demostración, por la fuerza, sin duda, de que es posible acortar jornada y en vez de salir a las 9 de la noche, pucha que cambia a las 7 de la tarde y probablemente para muchos estar a las 9 en su casa. No sé si nos puede ilustrar un poco de cuál es la experiencia ahí. Ahora, a ver, esa es una mirada, pero también qué pasa, y imagino que parte del tener este trabajo contrataciones por hora es una forma de responder a lo mismo. Esa es una pregunta. Y lo segundo es sobre el tema de la automatización. O sea, la automatización es un proceso que nos guste o no nos guste, viene y tenemos que hacernos cargo de eso. Yo escuchaba ayer algunos discursos en la sala a propósito del reajuste y claro, yo imagino que hace muchos años cuando partieron los computadores era la misma amenaza y muchos han haber dicho vamos a perder nuestro puesto de trabajo, pero nadie podría pensar hoy día que no se usa un computador, ¿no? Ahora, de las experiencias más virtuosas que hay, claro, son empresas que lo que han hecho es capacitar a sus trabajadores para nuevos puestos de trabajo que se generan. O sea, no tiene por qué ser eliminación de puestos de trabajo, sino distintos. Pero esas son empresas que tienen compromiso de innovación, de capacitación, de entrega de herramientas, también de invertir en procesos. Entonces, claro, el trabajador no pierde su fuente de trabajo, sino que cambia y se entregan las herramientas para eso. Mi impresión es que no es lo que sucede en su caso, pero pregunto igual por si acaso, pero yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer como una política bien intencionada, o sea, bien más que intencionada, como fuerte, incentivar ese tipo de prácticas y premiarlas, porque el proceso de automatización viene igual, es como más bien hacemos que esto sea a favor de los trabajadores y no en contra de los trabajadores. Llegó para quedarse. Exacto, queramos o no. Vamos a entregar la palabra a los senadores y después se hacen cargo. Señor Frankovich, ¿podría apagar, por favor, el micrófono? Senador Letelier. Muchas gracias, presidente. Es para consultar sobre la jornada parcial, la opinión que tienen. ¿Se debe modificar? ¿No se debe modificar? ¿Se debe dejar en 30 horas? ¿Debe ser reducido proporcionalmente? Porque me imagino que eso lo han conversado. Si eso, lo segundo es si las 40 horas precariza
el trabajo en el retail. Y algunos han tenido la duda si lo llega a precarizar. Y me quiero sumar a la consulta de la senadora Goich sobre horarios de cierre de los malls. Yo recuerdo bien cuando el comercio no nos quiso nada cuando fijamos la obligación de descansar un domingo. Nos quisieron menos cuando les impusimos descansar 2 domingos, porque hubo muchos dirigentes sindicales que se opusieron, quizás no sea su caso, quizás sí, no tengo la menor idea, pero recuerdo que muchos dirigentes no nos querían para nada. Tengo algunos amigos que estaban muy contrarios a aquello. Pero en el último tiempo yo participé en una reunión donde dirigentes sindicales del retail estaban tremendamente satisfechos de que se acortara la hora de cierre, de la hora de salida. ¿Cuál es la buena hora de salida, a juicio de ustedes? ¿Es a las 7? ¿Es a las 8? ¿Es con compensación los fines de semana? Es porque esto está vinculado a otros servicios de las ciudades, como el transporte. Entonces, Sí, yo quisiera una última consulta, señor Frankovich. ¿Cómo se establecen estas 4 modalidades que usted ha señalado de jornada? Full, part-time, peak time y ahora un trabajo por hora. ¿Esto es parte de una negociación? ¿Se consulta? ¿Se impone? ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son, digamos, los fundamentos que tienen hoy día las empresas del retail para descuajeringar de esta forma la jornada? Y la otra consulta tiene que ver con lo que han señalado tanto la senadora Goich como el senador Letelier en relación a los procesos de automatización. Si existen planes, programas, propuestas desde las empresas del retail para capacitar, para reconvertir, si existe inquietud, porque hoy día también en el debate de este proyecto de las 40 horas se señala que un impacto negativo, además de salario, es la baja de productividad, entendiendo siempre que la productividad está relacionada al trabajador, que es el responsable de producir más y más horas de trabajo. Y no pensar, ¿cierto?, en procesos de capacitación, procesos de inversión en los trabajadores, en aumentar su conocimiento, ¿cierto?, modernizar sus prácticas laborales. Eso no sé si está presente en la preocupación de empresarios del retail vinculados, ¿cierto?, tanto a la posibilidad de reducción de jornada, vinculado a productividad, entendiendo productividad también una inversión del propio empleador en mejores programas de capacitación, de reconversión, de inversión en conocimiento de sus trabajadores, y también en relación a lo que podría llegar a ser la automatización más generalizada aún, ¿no?, de los procesos y las organizaciones laborales. Eso, senador Alamán. Sí, una cosa muy cortita complementaria. Todos sabemos bien que en el retail el sistema de remuneraciones incluye muchas veces remuneraciones variables, ¿no? Entonces, preguntarles si ustedes ven o consideran que puede haber ahí un impacto negativo previsible precisamente por la reducción de las horas. Si tienen alguna visión de cómo esa reducción en los contratos variables pudiera afectar negativamente las remuneraciones. Eso. Muy bien. ¿Sería? Se hace cargo tanto el señor Frankovich como el señor don Andrés Marinaki de la consulta. Le da la palabra al señor Frankovich, que va a reaccionar. Bien, sí. Voy a ir por parte, por la senadora Goich. ¿Qué pasa con la apertura y cierre del comercio? Nosotros hace muchos años hemos tenido conversaciones incluso con la senadora, nos hemos reunido, que en Chile nunca se le dio la posibilidad al consumidor se va a cerrar, o sea, de educarlo. Y ahí también me hago parte yo como dirigente, porque esto nosotros teníamos que haberlo visto hace mucho tiempo. Nosotros teníamos que haber hecho una parte de educación al consumidor, porque hoy en día, si hubiéramos tenido abierto las 24 horas entran, claro. Y de hecho, fuimos los primeros en poner al tapete cuando se abrió un supermercado Santa Isabel, que se abrió por 24 horas,
y nosotros dijimos que era inconstitucional y que no era acorde al trabajo del retail. Eso es por la apertura. Ahora tenemos nosotros un grave problema. Nosotros con nuestro empleador, ahora en estos alargues de Navidad, hemos ido a conversar con ellos y le hemos planteado abiertamente la necesidad de no hacer horarios extensos y que se ha visto desde el estallido social ahora que el consumidor se ha ido adecuando a comprar. Pero ¿cuál es el problema que nosotros nos topamos hoy en día? Que no es nuestro empleador, es el que maneja los centros comerciales, es la gerencia de cada mall a lo largo de Chile. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo que no se iba a abrir más allá de las 8:30 de la noche. Cuando 8:30, 20-30 horas. Ahora, de los 10 últimos días que el alargue incluso era hasta las 22:30 o 23 horas años anteriores. Nosotros habíamos llegado a acuerdo que no se iba a abrir más allá de las 23 horas. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día nos topamos con la gerencia de los malls, las cuales tienen firmado contrato, y que el no respetar ese contrato son multas fuertes para nuestros patrones, en este caso Cencosud. Eso es en relación a lo que es la apertura y cierre del comercio. Ahora, la pregunta que me hacían por la automatización. Efectivamente, la automatización... Antes de pasar al otro tema, le puedo preguntar, porque el cerrar antes, lo que ha pasado durante los tiempos más complejos, ¿qué ha significado para los trabajadores? ¿Han mantenido mismas remuneraciones, a pesar de que ha significado menos horas de trabajo? ¿Cómo lo manejaron, por lo menos en el caso de sus... Bueno, en el caso nosotros de nuestra federación, nosotros cuando se estalló el estallido social acá el 19 de octubre, el día 21, nosotros nos sentamos con la empresa y hasta el día de hoy ellos nos han promediado todo lo que supuestamente no se trabajó. Hubieron tiendas a lo largo de Chile que lisa y llanamente no abrieron durante un mes. Por ejemplo, Concepción, Barros Arana, que hasta el día de hoy está ni siquiera media máquina, hasta trabaja, y horario esporádico que lo están dando por parlantes. Estamos abriendo, cerramos. Tienda de Puerto Montt, que nos enfrentamos también en Puerto Montt a una negociación colectiva en pleno desarrollo de este estallido social. Tenemos los saqueos de la tienda en La Serena, en Iquique, en Arica. Entonces, lo que nosotros llegamos a negociar con la empresa fue de que esto no era problema de los trabajadores, sino que fue un estallido social, y que estamos todos de acuerdo en las peticiones que hay. Lo que no estamos de acuerdo es en el vandalismo. Eso también hay que dejarlo claro. Nosotros fuimos unos que llevamos banderas y salimos a marchar también en forma pacífica, pero, como le digo, lo que nosotros llegamos a acuerdo con la empresa fue esa, de que se les promediara a los vendedores, a cajeras, que ellos tienen sueldo variable. Las cajeras ganan por transacción. Ellos ganan 25 pesos por transacción. Entonces también cuando se toca el tema de las 40 horas, también tenemos que tener cuidado en eso. ¿Qué va a pasar con esa hora que ellas no van a percibir, o 4 horas que no van a percibir esas transacciones? Los vendedores, ese es otro problema grave que tenemos. Los vendedores hoy en día ya prácticamente están desapareciendo. Usted entra a una tienda y no hay vendedores, solamente en los departamentos duros. ¿Qué pasa con la remuneración de ellos, que es variable? Hoy en día la remuneración variable supera
un 40, un 60% lo que conversábamos delante, un 60%. Lo demás se complementa en bonos, en transacciones y en productividad, trabajos de grupo. No sé si estará... ¿Una consulta a él o una...? No, sí, quería ampliar sobre ese tema. Y la automatización, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder soslayar un poco la automatización en las ventas en el retail? Hoy en día el cliente va a las tiendas a preguntar y después compra por internet. También ahí estamos en una conversación con los ejecutivos de la empresa en que haya un bono o haya algún aliciente al vendedor de las tiendas que atienda esto. Estamos en un proceso hoy en día con la empresa de capacitación a los trabajadores de nuestras tiendas, pero ¿qué sacamos con capacitar si sabemos que el día de mañana la rotación es tan alta que se va despedido y no sabemos en qué trabajo o a dónde se va a ir, si es precario, no es precario, etcétera, etcétera? Y vuelvo a repetir, o sea, lo que a nosotros nos preocupa hoy en día, y queremos ser súper honestos, como siempre lo ha sido esta federación, de saber qué pasa con las 40 horas. Nosotros, repito, no estamos en contra de, pero ¿qué va a pasar con nosotros el retail? Somos uno de los sectores más golpeados que hay y seguimos siéndolo. Y seguimos siéndolo. Por todo lo que le he argumentado y espero en Dios de que la cesantía no llegue a los números que hoy en día todos sabemos y todos proyectamos. Ahora, ¿cómo se establecen las 4 formas de trabajo que preguntó usted, señora presidenta? Parece que me preguntó eso. Bueno, nosotros tenemos 4 formas de trabajo hoy en día, que son el full 45 horas, tenemos el part-time de lunes a viernes, tenemos el peak time, que es sábado, domingo, festivo, y nos están poniendo hoy en día la modalidad del trabajador por hora. ¿Qué significa eso? Que en los horarios de 1 a 16 horas, que son las colaciones, ahí van a colocar trabajadores para que cubran esos puestos. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el full y el part? No lo entendí. El full y el part-time. Sí, el full trabaja 45 horas, que entra a las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el part-time, que entra a las 12 del día y trabaja hasta las 6 de la tarde, pero de lunes a viernes. ¿Y el primero también de lunes a viernes? No. Ese es rotativo. ¿Ese es con domingo? Ese es con 2 domingos, 2 domingos libres al mes. Puede ser 6 por 1 o 5 por 2. Esas son las 4 modalidades, digamos, de trabajo que hoy en día, y no tan solo París, sino que está implementando todo el retail en general. Y... ¿Hora cómo es? ¿Es solo...? Es para suplir la colación. Claro. Y también los días domingo cuando... Claro. Lo que pasa es que la rotación en el comercio ha sido enorme. Yo llevo 33 años en París. 33 años. Entonces, conozco muy bien el retail, conozco muy bien la modalidad que tiene, y por eso que me da mucha pena ver hoy en día cómo está nuestro sector. Y
Y por eso que estoy acá también para defender lo que es las comisiones variables. Porque al haber una reducción de jornada, obviamente que nos va a tocar el bolsillo a los comisionistas, a los cajeros, a los asistentes de venta. Y queremos pedirle acá en esta mesa de que si va a haber una reducción de 40 horas que no sea de costo del trabajador, que no hayan despidos, porque hoy en día ese es el gran karma que tenemos los trabajadores del comercio. Muchas gracias, señor Frankovich. Señor Marinaki, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo quería hacer algunas reflexiones respecto a la composición de las remuneraciones en Chile, que es un tema sobre el cual no hay mucha información. Las encuestas que se hacen sobre el empleo y salarios no recogen esta diferenciación. Entiendo incluso que hasta los registros administrativos que existen no registran la diferenciación, si el origen es de remuneración fija o remuneración variable. Y las magnitudes de las cuales se habla en el caso del retail, que representa la remuneración variable con respecto al total, me parecen absolutamente desproporcionadas, muy extremas, atendiendo a cuál es el sentido que debería tener una remuneración variable. Cuando veo el sistema de remuneración, se parece mucho más a un sistema de remuneración a destajo, que simplemente premia por cantidades, que es el sistema de remuneración más básico y yo diría bastante primitivo, frente a lo que debería ser un sistema de remuneraciones variables que incentiva un desempeño distinto, adicional, con un foco hacia las mejoras en productividad, etcétera, que en este caso me parece que desaparece detrás del tema de cantidades. Lo que estaban ejemplificando antes respecto a lo que está sucediendo al incorporar las ventas por vía electrónica, sucede también en otros rubros, nos lo han comentado en el caso del supermercado con referencia a los cajeros que lo sacan de su puesto de cajero y pasan a supervisar las máquinas automáticas. Esa persona deja de percibir el variable que recibía como cajero. Yo, honestamente, me pregunto cuál es la lógica de que el cajero tenga un variable siendo que está en un lugar atendiendo a un flujo de clientes que viene independientemente de si sea... Obviamente, si es más rápido va a atender más clientes, pero la cantidad que venda va a depender si el cliente viene con un carrito más lleno, si es más joven y también es más rápido, no va a depender solo de él. Y ese cajero que lo sacan y lo ponen a supervisar las máquinas, hoy en día pierde ese bono por... Entonces el sindicato estaba reclamando. También nos comentaba en otro caso de un vendedor de retail que atiende un cliente que compró en internet zapatillas y que va a cambiar las zapatillas al local, lo atiende media hora, se va con sus zapatillas nuevas y ese vendedor no recibe nada por ese servicio. Entonces eso lo que sugiere es que las empresas tienen que cambiar, tienen que revisar completamente el sistema de remuneraciones para atender, porque el negocio del retail hoy en día no es el retail físico o el retail electrónico, son las dos cosas. Y el trabajador que está en el físico es complementario del trabajador que está en el electrónico. Y por lo tanto es algo que tiene que ser revisado. Pero yo pongo el acento sobre las magnitudes que tiene hoy en día la remuneración variable,
que yo aplaudo el acuerdo que llegaron en la empresa para, en esta situación coyuntural tan grave, que comprometía los ingresos de los trabajadores variables, que hayan utilizado el promedio. Eso habla muy bien de las relaciones laborales que tienen en esa empresa y la capacidad de resolver sobre estas situaciones. Pero también es un reconocimiento que la remuneración variable es extrema. La remuneración variable, la remuneración básica tiene que ser aquella remuneración que le dé el piso y estabilidad y la capacidad de vivir establemente al trabajador. Y el variable tiene que ser aquello que le permita hacer algo más y que permita mejorar el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, me parece que ahí hay un tema que las empresas en Chile en general, en particular por lo que comentaba el sector retail, el sector comercio, tienen que revisar profundamente. Muchas gracias, señor Marinaki. Muchas gracias, señor Frankovich. Hemos concluido esta etapa, esta parte de la comisión en que nos hemos abocado a conversar y a conocer opiniones sobre el proyecto 40 horas. Así que agradecemos mucho su presencia. Vamos a pasar al otro proyecto de ley sobre ingreso mínimo, que ya está presente el señor ministro. Sí, usted se puede quedar. Señor Marinovich también, si quiere quedarse, no hay dificultad. ¿Puede tomar asiento, don Andrés? ¿Se tiene que ir? Usted no va. Para, en esta segunda parte de la comisión, de abocarnos al proyecto de ley sobre ingreso mínimo. Para este trabajo está presente el señor ministro, don Sebastián Sichel, y la subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia. Sean muy bienvenidos. Sí, señor Francisco del Río. Solo explicar mi presencia acá solamente, que hemos estado desde el Ministerio del Trabajo apoyando cuando existe alguna consulta pertinente al Ministerio de Desarrollo Social desde el punto de vista laboral, nada más. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Señor ministro, tiene la palabra sobre este proyecto. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, presidenta. Gracias por recibirnos. Senadores, un gusto. Disculpen por haber entrado así, pero no sabía si había terminado o no. Uno venía corriendo a Santiago. Pero gusto, quiero contarles el proyecto de ingreso mínimo, en lo que está, lo que ha avanzado. Principalmente esto ha sido parte de los anuncios que ha hecho el presidente de la República en materia de nueva agenda social, que es lo que pueden ver ahí, y en particular se tomó la decisión de incorporar este subsidio al ingreso mínimo, primero como parte de la experiencia o el aprendizaje que ha tenido el Estado de Chile desde que se crearon dos subsidios al ingreso particulares que tenían una composición distinta, que era el subsidio al empleo
femenino y el empleo joven, que son subsidios que van en parte a la empresa, en parte al sueldo del trabajador, y segundo, por recomendaciones internacionales que hace tiempo vienen dando vuelta para el Estado de Chile, que tienen que ver con cómo los subsidios se focalizan y se transforman en transferencias monetarias directas exactamente para las personas que, si bien tienen ingresos autónomos en materia de política social, esos ingresos autónomos están bajo la línea de la pobreza y requieren ser suplementados, y el mercado no puede suplementarlos en algunas fases por sí mismo. Entonces, dentro de la estrategia de lo que ha sido la agenda social, esto viene a responder directamente a la necesidad de hacer estas transferencias monetarias directas para ir aumentando los ingresos mínimos de los trabajadores en la línea más baja de la pobreza. ¿Cuáles son los antecedentes que hay? Algo les dije. Primero, la recomendación que la misma OECD le hace a Chile el año como política pública para el 2018, el subsidio mínimo que busca específicamente la contratación del empleo femenino y el empleo joven, y el subsidio mínimo lo que busca, por lo tanto, es fortalecer el ingreso del jefe de familia como dentro de las políticas sociales, y en parte el entorno del resto de los cambios estructurales que se están haciendo y los cambios de focalización en la política producto de lo que ha ido pasando a partir de las movilizaciones sociales. Entonces, esto es parte de una cadena de modificaciones con sentido de urgencia que buscan responder a la necesidad de aumentar ingresos rápidos a través de transferencias rápidas hechas por el Estado exactamente en los sectores de menores ingresos. ¿Cuál es la estructura del subsidio propuesto? Esto generó harto debate original en el gobierno porque había dos posibilidades. O aquí solo focalizar la transferencia del ingreso en las personas que estaban justo en el sueldo mínimo, es decir, aquellos que habían pactado el sueldo mínimo fijado por ley, 300.000 pesos, o tratar de establecer una política que progresivamente permitiera no afectar el mercado laboral o las posibilidades de las personas en aumentar su ingreso y no excluir, como pasa con mucha política social en Chile, que solo el cambio de salario de 1 peso o de 10 pesos pueda significar salir de la política pública. Por lo tanto, lo que se hizo fue estructurar un subsidio que tuviera una lógica de salida gradual y que los montos se asignaran también de manera gradual de acuerdo a los ingresos. Si bien la propuesta inicial que presentamos en la Cámara era uno que consideraba ingresos que iban desde 301.000 pesos brutos, voy al siguiente, hasta 370.000 pesos brutos, y que iban un monto de subsidio que empezaba en 49.000 pesos y desaparecían 370.000 pesos, que esa fue la propuesta original. De acuerdo a las conversaciones que tuvimos en la Cámara y las negociaciones que tuvimos en la Cámara, decidimos aumentar el monto del subsidio para poder hacer una gradualidad más progresiva y más amplia para la cantidad de beneficiarios, lo que hizo que pasara el subsidio original de cerca de 400.000 beneficiarios a 660.000, que es el rango que complementaría ahora, si es que no sé si es que, como le vamos a presentar a ustedes, se modifica la exclusión que le incorporó la Cámara, que era excluir a las empresas sobre 75.000 UF, o solo 300.000 trabajadores, un poco más, 350.000 trabajadores, si están excluidas esas empresas, y aumentar el monto del subsidio total, es decir, un monto que parte en aquellas personas que tienen pactado el ingreso mínimo de 301.000 pesos, con un bono de 59.200 pesos, hasta aquellas que tienen 384.000 pesos, que obtendrían cero. Por lo tanto, hay un cuadro más adelante, pero para explicarlo en simple, lo que buscamos es que todos los chilenos que obtuvieran este subsidio tuvieran un ingreso líquido garantizado de 300.000 pesos, entendiendo que esto es un subsidio y por lo tanto es un monto líquido, no imponible, que se deposita directamente en la cuenta Vista o RUT del trabajador, y que, como otras muchas políticas sociales, hay un hecho gatillante que tiene que ver con el contrato de trabajo, pero la política social, desde nuestra mirada, es una política social universal y que abarca a todos los que se encuentran en la misma condición, es decir, un sueldo por una remuneración pactada que va de 300.000 pesos brutos a 384.000 pesos brutos, que gatilla una política social que es la transferencia monetaria directa, es decir, un subsidio a la cuenta de la persona, y que por lo tanto permite homologar y tratar de igual manera a trabajadores que se encuentran en igual situación. Esa es la propuesta que hicimos inicialmente en el gobierno y que después en la Cámara de Diputados terminó siendo lo que ustedes ven, que es un subsidio que parte en 59.200 pesos líquidos y termina en cero cuando alguien recibe 384.000 pesos, pero en rápido
si alguien tiene pactado un sueldo mínimo de 370.000 pesos, recibe 10.000 pesos de bono. Si alguien tiene 350.000 pesos, recibe 25.000 pesos. Estoy dando una cifra aproximada, 25.000 pesos, pero va disminuyendo progresivamente con un objetivo, que es básicamente lo que dijimos, era que no excluyera simplemente porque alguien había pactado un sueldo mínimo de 305.000 pesos de la política social, y segundo, establecer incentivos para que la gente pueda irse moviendo en su nivel de remuneraciones y que no desaparezca 100% el subsidio una vez que uno se mueve en ese nivel de remuneración. Entonces la curva quedó así, como lo ven. Las personas que tienen un sueldo mínimo de 300.000 pesos recibirían un bono de 59.200 pesos, las que reciben 384.363 recibirían cero. Si no excluimos por tamaño de empresa, esto termina beneficiando a 668.000 trabajadores. Si excluimos por tamaño de empresa, que es lo que se aprobó en la Cámara, este beneficio le llegaría a 350.000 trabajadores y excluiría al resto, más o menos. Son 200, yo sé, la Secretaría me va a corregir, son 220.000 personas que quedan excluidas por el tamaño de empresa, pero además por la reacción podrían ser las empresas subcontratadas por esta empresa, por lo tanto podrían ser más trabajadores. ¿Por qué pongo este detalle? Porque al decidir la política social nosotros decidíamos que esto se trataba de un subsidio y créeme que hubo mucha discusión al interior del gobierno de cómo hacer de mejor manera esto más efectivo de acuerdo a las recomendaciones que había hecho la OECD, y nuestra decisión fue que había una situación social que obligaba a la existencia de una política social, y esa situación social tenía que ver con el sueldo o la remuneración pactada y que no correspondía en su minuto excluir según el lugar donde trabajara, porque eso era agregar un carácter adicional discriminador, en este caso, para la aplicación del subsidio que iba a afectar al trabajador. Aquí supe que estaba recién, o lo vi, el presidente del sindicato de una empresa de retail, y ese sindicato, por ejemplo, o ese trabajador de ese sindicato no recibiría el subsidio, siendo que se encuentra exactamente en la misma situación que el resto de los trabajadores, porque tiene la misma remuneración, que es el gatillante finalmente de la aplicación del subsidio. Pero la estructura del subsidio, como les digo, es en esta lógica. Y los beneficiarios totales va a depender mucho, o son un 39% más o un 39% menos, dependiendo si se excluye o no se excluye según tamaño de empresa. Nuestra mirada, y por eso vamos a reponer ciertas indicaciones, es que no debería ser excluyente porque beneficiaría a un número mayor de trabajadores, y además porque las familias que se encuentran en esta situación de ingresos hoy día se ven mucho más afectadas respecto a su situación social por esta ausencia de ingresos, y por eso mismo modificamos lo que hacía el subsidio del empleo femenino y el subsidio del empleo joven, en que parte del subsidio se iba a la empresa, y en este caso el subsidio 100% íntegramente se va al trabajador, no pasa ni siquiera por información por la empresa, ni se incorpora a la liquidación del trabajo, de manera a hacer esa exclusión, a diferencia de las otras políticas de subsidio que ha llevado adelante el gobierno. Que es, por lo tanto, primero, es un complemento a la remuneración bruta mensual de cargo fiscal financiado por el fisco, que se entrega al trabajador a su cuenta, que van a recibir todos los trabajadores en la situación anteriormente descrita, que se aplica en forma proporcional de acuerdo a la legislación laboral y que va modificándose a medida que va modificándose también la ley del sueldo mínimo una vez que se vayan pactando. No es impunible, tributable, embargable, ni está afecto a ningún tipo de descuento. Para explicarlo bien en simple, si hay un descuento laboral por cuotas pactadas, por un crédito que haya entregado la empresa, no es imponible ni embargable ninguna de las situaciones previstas, porque al tratarse de un subsidio se excluye de las situaciones que tienen que ver con la remuneración imponible o la remuneración que puede estar afecta a descuento, que sería el que se entrega en la liquidación. Además, la estrategia, y por eso la gradualidad, busca desincentivar, evitar cualquier desincentivo en el mercado laboral en dos dimensiones. Una, que la ven, que es el cálculo del monto del subsidio para la salida progresiva, y dos, que tiene sanciones explícitas en la misma ley, que buscan también perseguir el uso doloso, malicioso, fraudulento del subsidio, repactando contratos o renegociando contratos por la empresa de manera de alterar la remuneración para que la persona obtenga el subsidio. Y por lo tanto, estos dos mecanismos lo que buscan es que establezca o ponga los incentivos adecuados para el mercado laboral, es decir, que entre uno y otro no dé lo mismo los ingresos que uno percibe, y segundo, un estricto cumplimiento de la ley, evitando la duplicidad de contratos, el término de contrato o cualquier medida que busque alterar, y además
se duplicaron las sanciones también por la falta de objetividad en los criterios que cambien la diferencia en la remuneración o cambios injustificados en el contrato de trabajo que no puedan ser explicados y que permitan entender que se está buscando que un trabajador obtenga maliciosamente el subsidio. ¿A qué beneficia? Esto para poder hacer un zoom de quiénes son estos 668.000 trabajadores que estaban en la propuesta original antes de la exclusión. 66% de los beneficiarios trabaja en pymes hoy día. Estamos hablando, como les dije, de cerca de 670.000 con los cambios que le hicimos en primer trámite. Además, se incorporaron 200.000 personas al expandir el monto y los techos del beneficio. El 60% de estos trabajadores pertenece al 40% más vulnerable del país. El 80% de los trabajadores pertenece al 60% de los hogares más vulnerables, por lo tanto es una política social con extrema focalización. Excluimos del proyecto de ley a aquellos que pertenecen al 10% de ingresos más altos, esas familias que tienen en promedio más de 2 millones de ingresos, 1.800.000 hay algo de ingresos. Ellos no van a recibir el beneficio por una gran razón, porque no es el ingreso principal de la familia y puede ser el que está haciendo la práctica o algo, por lo tanto no tiene lógica recibir el subsidio. La propuesta que viene de la Cámara de Diputados tiene esta exclusión de las empresas sobre 75.000 UF, lo que a nosotros nos parece una mala idea, como le expliqué, primero porque rápidamente al menos excluye a 200.000 trabajadores, creemos que puede ser mucho más que eso y además establece una discriminación odiosa entre trabajadores que se encuentran laboralmente en la misma situación y que van a llegar a golpear las puertas del Ministerio a pedir su subsidio. Le vamos a tener que decir dos informaciones. Primero, en qué empresa trabaja, usted debería saber cuánto vende esa empresa, información que no tiene por qué saber, y segundo, le vamos a decir, bueno, usted no, a pesar de que tiene el mismo ingreso que otro. Así quedó redactado en primer trámite, por lo tanto establece un criterio de exclusión que no necesariamente se fundamenta en la situación social que es la que ve nuestro Ministerio de la Persona. Y por lo tanto va a excluir de Suácate a 200.000 personas que están beneficiados por esto, y además esta persona, a pesar de que su ingreso y en la mirada de la política social que hacemos como ministerio se encuentra en los más bajos de Chile, no va a recibir un subsidio a partir de su situación socioeconómica. Eso es lo que está en el proyecto de ley. Como les contaba, para nosotros esto es un esfuerzo importante, creo que es una luz de donde deberíamos ir avanzando además en política social, que ha sido bien discutido, lo hemos dicho varios, pero uno de los grandes déficits que tiene Chile es que post impuesto el Gini se modifica muy poco, y una de las grandes recomendaciones que ha hecho la OCDE es que para poder modificar el Gini post impuesto, uno de los trabajos más importantes que podemos hacer es seguir avanzando en transferencias monetarias directas a familias cuya situación socioeconómica gatille esta transferencia, y esta política social avanza exactamente en ese sentido. Eso es, lo explico como dice el proyecto de ley, porque ha habido harta interpretación de prensa, el subsidio que se está creando, que avanza en la lógica además que lo que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene en su óptica hacia adelante, que es avanzar en seguros para la clase media, transferencias monetarias directas para sectores vulnerables y transferencias monetarias condicionadas para sectores excluidos. Yo creo que avanza en la lógica de la buena política pública, y ojalá podemos avanzar lo más rápido posible, porque en la medida que el proyecto de ley logre ser aprobado, más rápido llega este subsidio a personas con esta condicionante. Muchas gracias, Presidenta, y dispuesto a responder a todas las consultas necesarias. Muchas gracias, señor Ministro. Don Francisco El Río. Presidenta, solo agregar un asunto desde el punto de vista del Código del Trabajo. Nos parece muy equívoco haber diferenciado en el proyecto, como se aprobó en la Cámara de Diputados, en empresas de mayor tamaño por el hecho de tener mayor o menor ventas de 75.000 unidades tributarias o unidades de fomento. El problema está en que además es un criterio que no existe en el Código del Trabajo, la diferenciación por venta en el tamaño de empresa. Yo quisiera proponerle a la Comisión la situación, la composición del lugar, qué ocurre con un inspector que llega a una empresa, que no de retail, sino que está en la quemada o en una mediana empresa, cómo determina cuáles fueron las ventas del año pasado. ¿Se consideran todas las ventas facturadas? ¿Son las ventas ya pagadas? ¿Qué pasa con las operaciones de crédito? En fin, no tiene un inspector del trabajo hoy día ninguna herramienta para determinar si una empresa vende más de 75.000 o menos de 75.000 UF, con lo tanto se verían afectados numerosísimos más trabajadores que están en el margen. Gracias, Francisco. Se ofrece la palabra el senador Alaman. No, a mí me gustaría que volviera un poco atrás a la lámina de la estructura del subsidio para entender bien cómo funciona, porque esta de acá. Lo que no entiendo, a ver,
301 ahí es, por supuesto, la remuneración bruta, ¿no es así? ¿Cómo? Ya, para hacerlo en simple, bruta, ¿no es así? Y entonces a eso se le suplementaría, por así decirlo, con 59.200 pesos. ¿Qué es lo que está de los que están en 224.704? ¿Qué es eso? Perdón por su intermedio, Presidenta. Muchas gracias. Lo que pasa es que el Código del Trabajo considera dos situaciones especiales para gente que tiene pactada remuneraciones, un sueldo mínimo inferior al pactado por ley, que es el caso de los menores de 18 años y los mayores de 65 años, que tienen un sueldo mínimo que es equivalente a 224.000. Ellos también reciben el beneficio y lo que está en la curva es que ellos van a recibir, por lo tanto, un subsidio de 44.199. No quisimos excluir a estas dos situaciones excepcionales que establecen un sueldo mínimo diferenciado. Por lo tanto, dentro del cálculo, senador, también están incorporadas las personas que se encuentran en esta situación para que también reciban un suplemento y no quedaran excluidos. Si lo dejamos en la ley solo los 301.000 pesos, estas situaciones especiales iban a quedar sin posibilidad de subsidio. Y después, para explicar bien el gráfico, cuando uno lo va viendo, en el fondo, en el tope, o sea, entonces tenemos tres situaciones. Los que están en 224.000, que son los casos excepcionales que se regula un sueldo mínimo, que van a recibir 44.199. Los que están en 301.000, si uno sigue la línea punteada, van a recibir 59.200 de subsidio. Y si uno sigue la línea morada hacia abajo, van a ir disminuyendo el subsidio hasta llegar a 384.000. Por eso, lo que está en verde es el proyecto de dinero. Sí, cero. No, es que esa era la propuesta original. Lo en verde era como venía el proyecto original, lo que le quisimos demostrar esto es lo que cambió en primer trámite. Entonces, lo morado es lo que vale, así viene el proyecto de ley. Lo verde no existe, es para decir que también ingresamos más recursos también respecto al proyecto original. Y el que está en 380 recibe un porcentaje de los 59. Claro, para hacerlo súper equivalente va a recibir, el que está en 380 0 va a recibir como 2.000 pesos, eso es para explicarlo bien. El que está entre 70 recibe 10.000, si uno siguiera la curva hacia arriba. El que está entre 50, no me acuerdo, pero recibe 24.000 y algo, y el que está entre 25, 42.000 y algo. Entonces va disminuyendo en la medida que aumenta el sueldo mínimo, el sueldo pactado. Ya en este caso no estamos hablando de sueldo mínimo, sino lo que quisimos evitar, que lo que explicaba al principio, es que solo le llegara a aquellos que estaban justo donde está el vértice de la columna, porque era excluir a todos los que ganaban 10, 15.000 pesos más, 16.000 pesos más, no habían pactado por el sueldo mínimo, pero les iba a recibir cero. Y también tratamos de evitar el incentivo perverso a que la gente se quedara atrapada en los 300.000 pesos que fueron a trampa, porque cualquier modificación del sueldo hacía que saliera del subsidio, que pasa con mucha política social que estamos revisando ahora, mucho, que en fondo pasaste a ganar 665.000 pesos líquidos y no tienes gratuidad, porque los beneficios son bloque. Nosotros hicimos esta lógica de gradualidad, de manera que si la persona pacta un nuevo sueldo y le suben un 20% el próximo año, igual va a tener un monto del subsidio que va a seguir saliendo adentro, para que no le diga al empleador, no sabe que yo no quiero pactar un sueldo porque me quedo sin subsidio. Esa es la lógica que está detrás. Gracias, ministro. Senador Letelier tiene la palabra. Presidenta, a mí no me gusta este proyecto porque creo que parte con una trampa de origen, que es dirían los psicólogos lacanianos, que tiene que ver con el concepto que se usa. La discusión en nuestro país era cómo aumentar el sueldo mínimo. Ese era el objeto del debate. 500.000 pesos o su entorno para tener un sueldo mínimo para que familias de 3 integrantes no estuvieran bajo la línea de pobreza en sus per cápita. Y se hizo este debate nuevo que el Ejecutivo plantea: generemos un instrumento de transferencia de recursos. Mi primera molestia es el nombre que le pusieron, porque han provocado y yo creo que esto no es casual, no digo que sea responsabilidad del ministro, pero es que es distorsionar una conversación. Entonces, si se quiere hacer una transferencia de recursos a un segmento de chilenas y chilenos, bueno, ya tenemos el instrumento. Y por ello yo voy a presentar una indicación para que lo hagamos de acuerdo a los instrumentos que tenemos, sino inventar con otro nombre lo que ya existe, que es la asignación familiar, que es una asignación que se da, en este caso, por cargas. Pero uno puede ampliar el concepto. En el fondo son transferencias del Estado a personas que están en ciertas situaciones. El objeto de la asignación familiar en última instancia es
compensar con transferencias fiscales a quienes están por tramos de ingresos. Y se diferencia por tramos de ingresos. A mí es más importante la diferenciación por tramos de ingresos que cualquier otra consideración. Yo entiendo que aquí se quiere armar un segmento que se quiere focalizar, y puede ser. Lo cierto es que la oportunidad, por cierto, vaya que fue un salvavidas. Yo posterior a este anuncio, a Suet le escuché que parece que se le rompió el bolsillo, porque él iba a meter el bolsillo, meter la mano hasta que le doliera el bolsillo. Bueno, parece que nunca llegó al fondo, porque hasta el día de hoy ni una moneda ha saltado de ahí. Y lo quiero plantear, ministro, porque este es un problema político. No es un problema de un instrumento solo de transferencia para aumentar el gasto. Yo sé que por eso le gusta mucho al ministro de Hacienda. Esto es inyectar plata directo al consumo, esto es lo más keynesiano que hay, y no tengo dificultad en sí por el ciclo económico que estamos. No sé si es una buena política pública. No sé si es una buena política pública. Y por ende, quiero, presidente, decir que no tengo una inclinación por lo que hay en la operación, la lectura política que se ha dado a esto. Yo creo que hay muchas transferencias que el Estado da a segmentos del país, que uno puede considerar valorarlos más o menos. Esto por la coyuntura sin duda ayuda a la economía, pero no logra atacar el problema sustantivo, que en Chile tenemos trabajo precario, no tenemos la definición de la OIT de trabajo decente que le permite a una familia reproducirse con ciertos estándares mínimos. Lo otro, yo quiero compartir, lo que dijo, no sé si fue el ministro o Francisco, la segmentación por tamaño de empresa. A mí me parece que no, por ventas no me parece lo más mínimo correcto. Comparto ese juicio que no dice sustantivamente nada. Hay pequeñas empresas con 50 trabajadores que pueden perfectamente pagar mejores sueldos. Yo entiendo esto es una transferencia a quienes ganan sueldos bajos independientes de la industria en que trabajan. Entonces, lo quiero dejar planteado. Gracias, senador Letelier, senadora Goix y senador Durana. Presidenta, yo, una línea muy parecida a la que plantea el senador Letelier, es entender el porqué de esta vía y no de otra, porque uno podría pensar, hay algo bien gráfico, yo tengo mucho aprecio por historia con el ministro, pero se fue el subsecretario del Trabajo en un tema donde hablamos del ingreso, ¿no? Y hay algo, estamos hablando de un subsidio dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Me encanta, yo soy trabajadora social de profesión, así que, pero claro, fui Seremi de Planificación en Magallanes. Ahí partimos con mínimo garantizado en el caso del Chile Solidario, y que después deriva en ingreso ético, ¿no es cierto? Y me parece que esto va por esa línea, ¿ya? Pero creo que es muy importante ponerse de acuerdo en el principio que hay detrás, qué es lo que queremos hacer, porque de ahí, en el fondo, dónde y cómo se hace el esfuerzo fiscal y el impacto que tiene o queremos que tenga en el mercado del trabajo y sobre los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Uno podría poner tres alternativas en la mesa, es decir, lo que queremos es en esto nivelar en un piso. Una alternativa es el aumento del salario mínimo, y por otro lado tú puedes subsidiar a determinadas empresas a quienes les complica más eso y hacer el subsidio ahí directo de acuerdo a cada trabajador. O uno podría ir con la propuesta del presidente Lagos, que es devolver el IVA a las familias de menores ingresos, y probablemente tenemos un efecto que es más directo sobre el mismo grupo, o esta. A mí no me queda muy claro por qué optamos por esta. Yo quiero poner eso sobre la mesa, porque creo que hay otras que podrían ser mucho más limpias. Entiendo además que hay experiencia en otros países donde ha sido muy exitosa, nos lo ha planteado, y sobre todo cuando estuvimos en toda la discusión respecto al reajuste, lo vimos con el ministro de Hacienda, pero son experiencias de países que tienen un mercado del trabajo distinto al chileno. O sea, nosotros recién estuvimos con los trabajadores del retail y nos contaban las prácticas. Entonces, uno dice, tampoco esto, si bien en este cuadro que es complejo de entender de cómo funciona el subsidio, se busca no incentivar que esto signifique reemplazo de ingreso, de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, que se reemplace
con el subsidio lo que hoy día debería pagar una empresa, ese es un riesgo que existe. O sea, no hablamos de empresas y en muchos casos en estos niveles de remuneración que tengan una propuesta más contundente de capacitación, de formación, no sé, pues de mejores condiciones de productividad también. O sea, si los datos que tenemos en nuestro país son por algo. Entonces, me parece que ese cuadro completo no lo tenemos tan claro respecto de un esfuerzo fiscal, que es importante. ¿Quién podría negarse en esto a tener un ingreso mínimo garantizado y que sea más alto? O sea, eso lo compartimos todos. Si mi duda tiene que ver es si este es el mejor instrumento para ese objetivo, habiendo otras alternativas. Gracias, senadora Goix. Senador Durana. Ministro, yo creo que, por su intermedio, Presidenta, yo creo que es importante este apoyo que se hace a través del Gobierno sobre la base de poder impactar favorablemente a la economía en los tiempos que estamos viviendo, y en especial porque no va a ser imponible, no va a ser tributable, no va a ser embargable. Creo que estos son conceptos que efectivamente benefician a mover el circulante para poder colocar mayores recursos en el mercado. Mi consulta, ministro, va de la mano en cuál va a ser el futuro de este subsidio frente a el aumento que obviamente tiene que venir en el tiempo del sueldo mínimo. ¿Cómo va finalmente a conversar este proyecto frente a futuros aumentos de sueldo mínimo? Porque eso también es una realidad. Es decir, nosotros tenemos que ir, si bien hoy día por la situación que estamos viviendo impacta favorable y positivamente este proyecto, ¿qué va a pasar en futuros años en donde necesariamente nosotros tenemos que ir colocando una remuneración que sea mucho más digna en función también de las empresas que venden más? Es decir, yo comparto hoy día que no es justo que un trabajador que a lo mejor trabaje en una gran empresa, pero que tiene miles de trabajadores, gane el sueldo mínimo y por eso lo perjudiquemos. Pero no obstante eso, esa empresa que también gana mucho, en algún minuto tenemos que aumentar el sueldo mínimo. Finalmente, ¿qué pasa con este proyecto frente a los aumentos de sueldo mínimo futuro? Gracias, señor Durana. Yo en la misma línea, comprender hasta qué punto esta gran cantidad de recursos fiscales, que por cierto tienen un buen propósito de ir a la cuenta corriente efectiva de los trabajadores y las trabajadoras, hasta qué punto encubre un debate real de fondo sobre el salario mínimo. Que al inicio de octubre, el 18 de octubre, nosotros escuchamos no solo al señor Suet, sino que al señor Lux y a muchos otros que señalaron que estaban disponibles a aumentar el salario mínimo a 550.000 pesos. Entonces, ¿de qué manera hoy día está ese debate un poquito oculto, esperando que Papá Estado resuelva este problema? Y hasta qué punto también esto va a ir a poner una inyección de recursos vía trabajadores, pero sí una inyección de recursos indirectamente a las empresas. Porque los trabajadores pertenecen a una empresa, se van a sentir más satisfechos con un ingreso mínimo no inferior a 300.000 pesos, pero sí entonces eso va indirectamente a las empresas. Las grandes empresas y muchas empresas tercerizan. Entonces vía los contratistas, subcontratistas, va a llegar una inyección también a grandes empresas. Aunque hagamos el corte, que yo tampoco estoy de acuerdo en este corte, porque creo que deja una situación bastante poco nítida en la transferencia de gasto. Entonces, yo creo que deberíamos darle un poquito más de vuelta. El debate acá va a ser distinto. La senadora Goix ha planteado distintos escenarios en que podríamos bajar un debate que me parece sumamente pertinente. Y, por cierto, vamos a inaugurar una etapa entretenida, yo creo, de debate acá también en el Senado. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Este debate no le ha faltado entretención al debate del ingreso, pero voy a tratar de responder varias de las preguntas, después le voy a pasar, si me lo permite, presidente, la palabra a la subsecretaria también, más para la focalización de la política, pero voy a partir de atrás. En el fondo la discusión fue bien profunda cuando tuvimos que hacer este proyecto de ley. Se ha hecho costó respecto al cómo hacerlo. A la pregunta de la senadora Goich del por qué esta vía y no otra, y la subsecretaria lo puede explicar mejor, pero uno de los problemas más gatillantes de la pobreza en Chile tiene que ver con el ingreso autónomo, la generación de ingreso autónomo, que es lo que determina
la posibilidad de la familia de salir o no de la pobreza. Y la discusión de si esto se entregaba vía subsidios a asignaciones familiares, aumentamos los montos de asignación y se distribuía por allá, tenía un problema básico, es que no iba directamente al ingreso principal generador de el financiamiento principal de la familia. De ahí lo podemos explicar un poco más porque además lo de las cargas, la separación de hechos genera un problema en general respecto al ingreso que no es vital. Aquí la persona que percibe el ingreso es que percibe el subsidio, por lo tanto quien ejecuta el gasto y puede particularmente aumentar el ingreso familiar y no necesariamente pasa eso con las cargas. Nos debatimos algo ayer, ¿se acuerda? De 88 como punto uno de las cargas las tienen hoy día mujeres y eso no representa necesariamente el mercado laboral y reporta un poquito esa, no es una deformación, pero que tiene que ver con la información de las cargas, no necesariamente está asociada al ingreso principal de la familia. Lo que tenemos que aquí es no, todo lo contrario, no, lo que quiero decir al revés, es que tenemos que aumentar el ingreso principal de la familia. Si llega al ingreso principal de la familia porque es el gatillante o no de la pobreza o riqueza, o sea, a la pobreza de la familia. Después hay una cosa bien determinante en esta lógica, segunda discusión, es si se subsidia a la empresa o al trabajador. Por eso lo tiene este ministerio, en el Ministerio del Trabajo tomamos una decisión que esto era una política social, que había una discusión paralela respecto al sueldo mínimo legítima, que tiene un pacto y unos plazos particulares que tienen que ser debatidos, pero que mientras se daba ese debate había que responder a esta necesidad, a la respuesta de usted, y de ahí podremos conversar también en este debate, Presidenta, de cómo permitimos reajustes mejores, de manera que esta política se vaya adecuando a los reajustes que tenga el salario mínimo. Ya tenemos toda la apertura de esa conversación en la comisión. Lo importante acá es que había que meter una inyección de recursos rápidos, quizás por la explicación económica, que es lo que bien decía, aquí necesitamos, más que por Keynes, por política monetaria de expansión, en épocas que viene una caída económica y por lo tanto este subsidio sí, no sabemos si se va a ir a consumo, pero al menos se va a ir a aumentar los ingresos de la familia, por lo tanto permitía rápidamente inyectar nuevos recursos a familias que más lo necesitaban en épocas que la economía viene retrayéndose. Y segundo, no me quiero meter porque no es mi cartera, en la discusión del sueldo mínimo, sí tiene que darse en el marco de un mercado que se contrae, por lo tanto no es tan fácil hoy día. Yo dije ahí rápido, 66% de los empleos aquí son generados por pymes, pero si uno le mete un poco más el zoom, me parece el Corfo me permitió verlo mucho, el 40% de ese empleo, además autoempleo, empresas familiares que se contratan a sí mismos, a la familia, por lo tanto no es tan fácil decirle usted subas el sueldo, porque en realidad él no se sube el sueldo porque no tiene las ventas necesarias para subirse el sueldo, por lo tanto es bien artificial ese debate, por lo menos en la parte más importante, focalización acá del subsidio. Por lo tanto lo que estamos diciendo aquí es subsidiando a gente que por lo menos en el 66% de los casos no tiene ninguna posibilidad de aumentar el ingreso si no fuera por este subsidio, y el mercado laboral tampoco está recogiendo a esta gente nuevos empleos mejor pagados de acuerdo a la situación económica que tenemos hoy día. Después una conversación también en esa lógica. Yo he sido de los que públicamente ha celebrado bien poco lo que dijo Lux, y lo he dicho públicamente, así que no, porque que empresas grandes no tengan sueldo de 500.000 pesos, sobre todo cuando las subcontrataciones, la realidad de la mayoría de las empresas, me parece no una buena noticia. La pregunta es, a partir de este subsidio, por eso me gusta escuchar que estamos de acuerdo en que no debemos discriminar a trabajadores en esto, la pregunta es si los subcontratados y las líneas de allá tienen los mismos sueldos, y yo creo que al menos en este caso, con un subsidio soluciona ese problema. Aquí todos los trabajadores en el proyecto original iban a recibir este subsidio independiente del tamaño de la empresa, porque respondía a esa lógica. No podemos saber qué trabajador va a optar este subsidio hoy día, en el mercado laboral que tenemos, pero la lógica indica es que debería ser más pymes que el porcentaje que tenemos, si es que es verdad lo que están diciendo las declaraciones públicas. Pero no tenemos cómo corregir este incentivo sin discriminar a un trabajador en la condición original que se entiende. Entonces yo creo que son dos caminos que, si bien parecen parte del mismo camino, pudimos haber cometido errores comunicacionales o no, pero nosotros hemos hablado siempre de un subsidio y ha sido parte de lo que yo he transmitido, pero son parte de dos estrategias que tienen que ir en paralelo e ir conversando en el mediano plazo. Comparto que efectivamente a medida que se aumenta el sueldo mínimo uno debería ir poniendo un subsidio para pymes que no pueden llegar a ese umbral, pero la lógica que estamos hoy día, a 10 meses de la discusión del sueldo mínimo, que es en agosto del próximo año, a 4 meses del reajuste que corresponde en abril, lo lógico es que lo antes posible incorporemos este subsidio a medida que se va dando esa discusión, que probablemente puede solucionar esto vía subsidios en el mediano plazo, y el subsidio va a estar disponible. A la pregunta del senador, por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros es proyectando un subsidio para las personas
personas que se encuentran en esta situación y que obviamente se va ajustando en la medida que va desapareciendo en la medida que va aumentando el sueldo mínimo, pero lo lógico es que la discusión del sueldo mínimo haya una discusión respecto a cómo se sigue subsidiando permanentemente a las empresas que están bajo el umbral o que no puedan cumplir el umbral. Pero si mezclábamos esa conversación hoy día, era casi imposible encontrar una solución rápida que respondiera a la necesidad de la expansión de la política monetaria fiscal, o sea, la política económica fiscal, o sea, que se inyectaran más recursos rápidos, que solucionara o aliviara la situación de un trabajador al día de hoy que tiene que recibir este subsidio antes de que obtenga el sueldo mínimo y que tuviera un impacto positivo en aumentar los ingresos exactamente de las familias que están bajo el umbral de la pobreza. La segunda discusión, me hago cargo al tiro, es si son los montos adecuados o no. Este esfuerzo fiscal es grande, ustedes mismos lo han visto, es grande, de los esfuerzos fiscales más grandes de todas las medidas que hemos tomado como dentro de la nueva agenda social, y busca paliar exactamente con foco ahí donde tenemos el problema de los ingresos hoy día, en la medida que la otra discusión me parece que tiene que darse en paralelo. Lo hemos dicho públicamente también. Obviamente la aspiración acá tiene que ver en que el subsidio sea de trabajadores de empresas que no pueden pagarlo, y también dar una señal que las otras empresas que pueden pagarlo lo hagan y lo incorporen, porque va a ser público quiénes, de dónde trabajan y cómo se trabaja, información que hoy día no está 100% disponible en el mercado, pero va a ser público porque vamos a ver quiénes están recibiendo este subsidio, y la lógica indica que en el mediano plazo, de acuerdo a la situación económica, debería ir cambiando el sueldo mínimo. No sé si quiere complementarlo. Ministro, vamos a hacer la palabra a la subsecretaria. Tiene la palabra. Sí. Pero le ofrecemos la palabra primero, va a consultarle. Es solo para su presentación. ¿Cómo van a saber ustedes qué trabajadores son? Solamente reforzar, después de lo que ya señaló el ministro, que está súper completo, pero reforzar un punto adicional respecto al por qué este instrumento tiene, además de las bondades y de lo que se requería satisfacer en este momento, porque esto también tiene una lógica de contexto. O sea, evidentemente podemos tener otras discusiones de otras maneras de complementar el ingreso, pero también estamos también frente al desafío de la oportunidad, también frente a una crisis económica. O sea, había muchas variables que hacen que el contexto nos permita llegar a que esta es una solución eficiente y que nos permita también responsable, también desde el punto de vista, porque la pregunta del salario mínimo es lógica y evidente, pero obviamente en el contexto en que nos encontramos es una discusión que tiene que tener un curso, que es una conversación más profunda y que evidentemente tiene que tomar un contexto y tiene otra velocidad, una velocidad que no era la velocidad con la que requeríamos actuar y que podíamos también ir acompañando esta conversación en la lógica de la pregunta del senador, ¿cierto? Entonces, la selección del instrumento tiene que ver con el contexto, con la oportunidad, ¿cierto?, con la responsabilidad y también en una lógica de poder llegar directamente al trabajador, algo que también se nos está demandando mucho por estos días, mucho más que antes. En general, nuestros beneficios tienden a tener mucha burocracia, y algo que nosotros también estamos estudiando mucho desde el Ministerio de Desarrollo Social y particularmente desde la Subsecretaría de Evaluación Social, donde podemos ver cuánto llega finalmente a la persona que requiere el aporte. Entonces, este también tiene una lógica de poder llegar directo a la persona y tratar de tener la menor burocracia posible entre medio, algo que no está tan visible a pesar de la lógica de carga que tiene la asignación familiar, que es muy deseable, pero no está tan visible la asignación familiar, donde el empleador tiene que reconocer la carga, el empleador lo tiene que pagar, llega directo el empleador, luego pide el reembolso al Estado. Hoy día la demanda y la necesidad era otra. Eso, también lo otro súper importante, que es una bondad que tenemos que destacar cada vez que podemos, que es un beneficio que incentiva el empleo formal. Y creemos que el valor más importante, ¿cierto?, que de una familia es el poder tener un empleo, y no cualquier empleo, que es algo que ha aparecido en varios momentos de la conversación que hay acá. El empleo formal, más que el solo valor de tener un empleo formal, implica otras bondades, como por ejemplo el poder tener cotización para, ¿cierto?, para la vejez, poder tener seguro de accidente del trabajo, poder tener licencia médica, y todo eso, en el fondo, cuando uno piensa en un beneficio que también tiene asociado esas bondades porque se le entrega a los trabajadores formales, es súper relevante también el haber elegido este diseño. Y lo otro, evidentemente, fuimos muy cuidadosos con lo dijo el ministro, lo quiero reforzar, con el potencial mal uso
para poder tener una discusión de remuneración al interior de la empresa, ¿cierto? Hay un artículo que fue reforzado en el primer trámite, donde las primeras sanciones que fueron incorporadas fueron duplicadas, una conversación que tuvimos con el diputado Silver, muy en profundidad en esa materia, y que lo que estamos tratando de precaver, ¿cierto?, es que no hayan despidos a propósito del subsidio para poder contratar trabajadores de más bajas remuneraciones, y también, obviamente, que no hayan cambios en la planilla, cosa que nosotros también vamos a poder detectar. Y que además nosotros como ministerio vamos a tener la obligación de que si detectamos cambios, también tenemos que avisar a la institución correspondiente, que es la Dirección del Trabajo. Y tomándome ese punto, respondo a la pregunta del senador Letelier, que dice relación al cómo, ¿cierto? El cómo, este es un beneficio que apunta al trabajo formal, por ende a los trabajadores con contrato, con jornada completa. ¿Ya? En ese sentido, hoy día, al menos en la situación actual, tratando de ser lo más directo posible, igualmente vamos a tener que requerir que por ahora, porque es algo que estamos trabajando también arduamente para poder ver si podemos llegar sin este requisito, pero por ahora requerimos que el trabajador dé cuenta de su situación de trabajador de formal y de jornada completa, porque es información que no está disponible en el Estado. La jornada. Y es algo que estamos trabajando con Previred desde el primer día que pensamos en este beneficio, y esperemos llegar a puerto durante la tramitación en el Senado, y si no, después realizar los cambios, pero se postula una sola vez solamente para dar cuenta de esta situación, pero además impusimos, porque estamos también en otro tema que estamos trabajando nuevamente con el Ministerio de propósito, ¿cierto? Y que el ministro nos tiene ahí a todos de cabeza viendo este tema. Muchos beneficios no se entregan porque hay desconocimiento y desinformación, y además porque hay exceso de burocracia dando vuelta. Entonces, justamente a propósito de eso, de tal manera poder hacerlo lo más directo, expedito, etcétera, exigimos también al empleador que tenga trabajadores con las características atingentes al beneficio, eso está en el proyecto de ley, el que tenga que informar, y si no lo hace, tenga el fondo también un castigo por ello, y que dé las facilidades también para poder realizar por ahora, muy pequeño, quizás inexistente, pequeño postulación al beneficio. Eso. Muchas gracias, senador. Señor ministro. Solamente lo de jornada. Una última cosa. Señor ministro. Exactamente. Quiero solo una sola cosa solo para cerrar eso, y obviamente en la respuesta de cómo vamos a saber, por lo menos para mí está implícita la respuesta de que se va a saber, y por lo tanto esta idea de que algunos dicen que van a llegar sobre los 500.000 pesos y todo, también vamos a tener información de qué empresas pagan estas remuneraciones, cosa que también va a ser útil en la información pública de los trabajadores que tienen esta remuneración, de qué tipo de empresas, que es lo que hoy día no es abierta a información pública. Senadora Alaman. Dos comentarios. Uno, volver atrás, Juan Pablo, Carola, lo siguiente. Ustedes plantearon, y por eso me gustaría ver, qué tantos cursos alternativos tenemos para hacer una transferencia directa tan importante como esta. Porque de lo que vi, yo me quedé con la idea de que Juan Pablo planteaba que una alternativa era irse por las asignaciones familiares. La Carola señaló un punto que, por lo menos yo también lo he visto, el expresidente Lago, creo que entre paréntesis es una iniciativa de otra envergadura, requiere otro tiempo, hay otros países que ya lo hacen, pero por lo menos desde un punto de vista de una política pública correcta, uno le hace sentido. Uno podría decir, el quintil con menor ingreso está hoy día, ¿no es así? Que como todos saben, se gasta todo su ingreso en consumo. Bueno, hay 19% de IVA, ¿te fijas? Entonces mucho. Entonces, pero yo me quedo con la siguiente impresión, que al final la elección la tenemos entre lo que dijo Juan Pablo, lo que dijo el senador Letelier, y este mecanismo. O sea, ¿nos vamos por el lado del ingreso o nos vamos por el lado de la asignación familiar? Quiero saber si hay otro instrumento disponible. Y después ver también una cosa que yo creo que habla, despejado esta primera pregunta, creo que tiene que ver con una cosa de, como decía la subsecretaria, no sé si el ministro, también de contexto. De contexto en el siguiente sentido. Todos sabemos la situación económica que tenemos y todos sabemos también la situación política que tenemos. Entonces, si hay una demanda, por así decirlo, aquí y ahora, es ir en ayuda de la gente que tiene menos ingresos. Entonces, siento, Nani, que esto, si se puede despejar, qué tan efectivo es que hay cursos alternativos, entonces eso ya nos deja enrelados en una línea. Y la segunda cosa, que yo creo que como comisión, como Cámara, a esto hay que ponerle acelerador, porque realmente
esto es lo que la gente con razón demanda y dice, no tan solo respecto al gobierno, sino también dice respecto al Congreso. Bueno, y usted, el otro día lo digo porque estuve en un programa de radio, y efectivamente una de las cosas que no pude contestar bien era por qué se demoraba la tramitación de este proyecto. No, estoy hablando de la Cámara. No, yo sé que nosotros estamos, Nani, aquí la comisión se funciona rápido y no hay problema. Pero en síntesis, yo lo que quisiera es un comentario de usted o del propio Juan Pablo, de la Carola, en términos de saber qué alternativas tenemos. O sea, por dónde nos podemos ir. Y hecho eso, yo creo que se despeja bastante la discusión. Bueno, aquello y el titular, diría yo, ¿eh? Porque el titular puede llamar a una invocación errónea. ¿Ah? Porque si es un subsidio, es un subsidio. Sí, yo creo que porque se instaló como ingreso mínimo y eso puede trabajar. El proyecto de ley se llama subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Yo digo subsidio porque quedó como ingreso mínimo garantizado y eso. No, ¿sabe qué? Mire, si este proyecto estuviera en serio con una política integral, yo no tendría que usar tanta dificultad. Que si fuera una situación transitoria que tuviéramos sueldo mínimo adecuado, que esto fuera una transferencia en ese sentido, diría aquí hay una política integral. Pero conversémoslo en el plazo, no sé si son los dos instrumentos, yo creo que yo lo voy a pedir al Ejecutivo, no voy a votar mientras se siga hablando de ingreso mínimo garantizado. Yo por ningún motivo, porque es un equívoco político. Entonces, si es aumento de asignación familiar, no asignación familiar, estamos hablando de otra cosa. Pero, Ministro. Presidenta, no, si nosotros, la verdad, y parlamentario de gobierno presentaron una indicación que fue rechazada en su minuto, pero queríamos cambiar el nombre a subsidio para personas que trabajen con bajo ingreso, era una cosa así, tenía un nombre que propusimos y que tenía toda la lógica. Esto para transformar, para tener una conversación bien franca entre nosotros, no tenemos problemas ni ningún enamoramiento particular con el nombre. ¿Ya? Eso como cosa que nos pongamos de acuerdo y presentamos una indicación en ese sentido. Lo segundo es de la vía, que creo que es una conversación súper interesante, pero lo explicó bien la subsecretaria, pero quiero ser bien enfático en esto. Obviamente la asignación familiar era una vía. El primero, la asignación familiar, como bien explicaba, es que primero se pagan en la remuneración. Lo segundo, con toda la simplificación que tiene, al pagarlo en la remuneración hay hechos gatillantes para que esto pasa por el empleador, se calcula y tendría que ser una excepción respecto al ingreso. Y además, lo más determinante acá es que específicamente, si bien la regla general es que es una buena focalización en la asignación familiar, tenemos mucho más información con el contrato de trabajo acompañado para la postulación de subsidio de la real focalización del subsidio en este caso. Hay un hecho súper gatillante que acompaña su contrato de trabajo, la jornada. 185 millones de dólares de la noche aprobamos el proyecto. No, yo sé el de vos, no estábamos juntos, pero quiero decir, pero en este caso en particular tiene más sentido porque hay un hecho gatillante que es súper claro y de esa intermedia. Y además tiene una conversación que yo sí comparto, y me hago cargo de ello para la conversación de subsidio del ingreso mínimo después, que tiene que irse ligando cada día más el ingreso. Por lo tanto, este subsidio está pensado, me lo preguntó el senador Durana, está pensado se acaba cuando alguien pase la barrera de los 384.200 pesos de sueldo mínimo. Eso así está pensado el proyecto. Ahí desaparece el subsidio. Por lo tanto, si en la conversación de la discusión sobre el sueldo mínimo se pasa esa barrera, obviamente uno puede subsidiar con estos recursos de ahí a otra cosa. Entonces, la lógica indica que debería ir ligado porque la buena política pública, compartiendo lo que dice la presidenta, debería ser que una vez que se negocian los sueldos mínimos y pasan ciertas barreras, hay un subsidio para aquellos que no pueden cumplir ese sueldo y por lo tanto este sería el instrumento adecuado. En la idea del camino, este sería el instrumento adecuado por el camino para hacer eso, que a medida que se aumenta el sueldo mínimo, se subsidia a empresas que no pueden cumplirlo y este debería ser el instrumento que avance hacia allá con otro grado de gasto y focalización. Por lo tanto, parece ser el camino adecuado en esa lógica, porque permite crear un instrumento para después ir subsidiando a aquellos que quedan bajo la lógica. Y una última cosa, lo del IVA, si me parece una buena idea, un cambio estructural mucho más profundo que ya lo tienen países que tienen impuestos familiares y no impuestos personales como nosotros, y por lo tanto hay que cambiar un poquito más la estructura tributaria para llegar a eso y no tiene que ver con esta conversación. En la lógica de que parece una buena idea, pero la estructura tributaria tiene que cambiar más profundamente para avanzar hacia allá. Muchas gracias, señor ministro. Creo que han quedado planteados los temas, lo que se llama el senador Alamán es bien crucial. Pongámonos de acuerdo las vías, los instrumentos, lo más operativo, lo más directo que podamos trabajar y, por cierto, ver un nuevo titular que nos convoque. Ahí proponemos lo que habíamos propuesto. ¿Qué pasa con las medias?
Pero, bueno, ahí la jornada completa es sobre 30 horas. No es 45. Sobre 30. Si no, podría tener 2 ingresos, entonces no tendría como fiscalizar que tenga 2 contratos. El problema es que cualquier base de datos, hay que armar una base de datos real. Solamente respecto a la... Si tiene más de 30 horas, se entiende con la compañía. Porque tiene ingresos. Pero lo pueden levantar rápido. Estamos en reuniones con ellos hace harto. Para efectos remuneracionales. Todo el respeto. ¿De quién es Previred? ¿De quién es Previred? ¿De quién es Previred? Pero son los que proveen toda la Quiero información. quiero información pública, por favor. El rol del Estado es generar el dato Pero es público. público porque se lo solicita la Superintendencia de Pensiones. Público no es que se provea de... Estoy hablando de datos personales que necesita el Estado mover para movilizar esto. Tú estás recurriendo a una empresa privada de las AFP para recoger el dato. Quiero decir, no quiero... ¿Dónde estén? No, pero si senador, lo necesitamos. pero senador, Con la SUBER no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque cuando ingresan los datos no está la jornada. No está la jornada. Es un problema que tenemos en la base de datos en el registro público, digamos. Que recién va a empezar el sistema de registro y la dirección del trabajo cuando se puede leer. Pero esa base de datos lo que debería hacer es tenerla alguien público. ¿Ya? Lo sigue a hacer. Ese alguien es la super, pero de todas maneras complementar, senador, que efectivamente esa es la razón por la cual el principal dueño de la información es el trabajador. Y esa es la razón por la cual se le está solicitando al trabajador que dé cuenta de, como ministro de fe de su información, de entregar. Porque lo tiene el IPS, porque esta es una discusión cuando se crearon los bonos inicialmente, por parte de la discusión. Hagamos la discusión en su mérito. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, señor ministro, señor subsecretario. Muchas gracias.